La administración del presidente Joe Biden, a punto de anunciar una nueva regla para endurecer el derecho al asilo, permitirá a agentes fronterizos expulsar de inmediato a migrantes. Se acerca la fecha para que entre en vigor el uso obligatorio de la identificación conocida como Real ID. El no tenerla podría acarrear problemas para viajar en avión o entrar a edificios federales. En medio de la controversia por presuntamente tener severos efectos secundarios, el gigante farmacéutico AstraZeneca retira del mercado su vacuna contra el COVID-19. Las autoridades mexicanas detienen al Quecas, presunto responsable del asesinato de 2 turistas australianos y uno estadounidense en Ensenada, Baja California. Millones de mexicanos sin servicio de electricidad durante horas en por lo menos 15 estados de la nación obligan a las autoridades a declarar estado de emergencia eléctrica. Conozca a un inmigrante mexicano que comenzó como lavaplatos en un restaurante hasta convertirse en uno de los chefs más reconocidos de la ciudad de Chicago. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. La administración del presidente Joe Biden va a anunciar mañana jueves una regla que va a restringir el derecho al asilo y dará mayores facultades a los agentes de migración para expulsar de inmediato a inmigrantes que pudieran representar lo que considera un riesgo para este país. Alfredo Miranda desde Washington nos tiene más detalles. La administración Biden planea anunciar una nueva regulación diseñada para permitir a los funcionarios de inmigración deportar a los migrantes que no son elegibles para el asilo en una etapa más temprana del proceso. Va a implementar nuevos procesos para poder deportar a los inmigrantes de una manera más expedita. Están diciendo que a la entrevista inicial, si el gobierno determina que es un riesgo a la seguridad nacional o a la sociedad en general, eso es suficiente para justificar una deportación acelerada. La medida se centraría en los componentes de riesgo a la seguridad nacional y a la sociedad, poniendo en segundo plano los componentes que empujan la búsqueda de asilo. Están dando mucho poder al oficial de asilo, le están dando la discreción de nomás poner que es un peligro a la sociedad y en verdad no considerar los elementos del asilo de ese inmigrante. Y por esas razones... El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que la administración está analizando lo que puede hacer administrativamente, en tanto que legisladores demócratas y líderes de organizaciones proinmigrantes piden que la administración tome acciones en favor de los inmigrantes que se encuentran en el país desde hace décadas. Estamos exigiendo que el presidente use su poder ejecutivo para ofrecerle alivio a estas comunidades, no solo porque es lo correcto, pero porque es en el interés de nuestro país. Aseguran que adoptar medidas similares a las que adoptara el expresidente Trump no son la solución al problema migratorio. Harsh enforcement-only policies will never work. They have never worked. They will not work today. Shutting down the border is not an answer. What we need to do is open more legal pathways so that people can actually have streamlined ways to come and stay in the United States. En un año electoral no es ajena la presión política. La administración le estaría diciendo a demócratas y republicanos que puede implementar mano dura en el tema migratorio y enviarle una advertencia a los directamente afectados. También está mandando un mensaje a los inmigrantes: si vienen a pedir asilo, más vale que tengan un caso que es justificable, que tengan los elementos y quizás la evidencia cuando estén presentando y entregándose en la frontera a un oficial de inmigración. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. La Corte de Apelaciones de Georgia va a considerar la petición del expresidente Donald Trump para descalificar a la fiscal Fani Willis en el caso de interferencia electoral ocurrida en el 2020. La disputa surge luego de que el juez Scott McAfee permitiera a Willis seguir en el caso después de que se había revelado su relación con el fiscal especial Nathan Wade. Con esto, el inicio del juicio podría demorarse incluso hasta después de las elecciones este próximo mes de noviembre. Y este miércoles el Congreso votó abrumadoramente para proteger al presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, de los esfuerzos para destituirlo del cargo por parte de la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene. Los representantes votaron 359-43 para anular la moción, evitando que la destitución llegase al Pleno para ser votada.
En Wisconsin, el presidente Joe Biden arremetió contra el exmandatario Donald Trump mientras anunciaba los planes de la compañía Microsoft para la construcción de un millonario centro de datos en el mismo lugar del fallido proyecto de Foxconn impulsado por Trump que nunca se llevó a cabo. During the previous administration, my predecessor made promises which he broke more than kept, left a lot of people behind in communities like Racine. On my watch, we make promises and we keep promises. Se espera que el centro de datos de Microsoft genere miles de empleos y sea uno de los más avanzados del mundo entero. Y luego de varios retrasos durante la pandemia, ahora sí se acerca la fecha límite para poder obtener la identificación personal conocida como Real ID. Ángela González, desde Nueva York, nos explica por qué es tan importante que usted haga este cambio. Viajar por avión en los Estados Unidos con una licencia de conducción está a punto de cambiar. Una ley aprobada por el Congreso en 2005, luego de los ataques terroristas del 9/11, entrará en vigencia en mayo de 2025 y requiere que los viajeros presenten una identificación con una estampa en la esquina derecha, conocida en inglés como Real ID. Muchos ciudadanos o no ciudadanos no saben de qué se trata. Yo nada más voy por internet, voy de cheque y ya. Para evitar sorpresas y tal vez que no pueda abordar un avión o acceder a ciertos edificios federales, las personas pueden aplicar en la página estatal de Real ID. Otras formas de identificación aprobadas por TSA o la Agencia Federal del Transporte son la licencia Enhanced, pero solo de estados como Nueva York, Washington, Michigan, Minnesota y Vermont, pasaporte o tarjeta de pasaporte, tarjeta de residencia permanente o de viajero del Departamento de Seguridad Nacional o del Departamento de Defensa, o tarjeta de autorización de empleo o de BCC, o veterano o empleado federal. Sin embargo, personas sin estatus legal podrían ver limitada la posibilidad de viajar por avión en el país en el futuro. Me temo que sí. Cualquier persona mayor de 18 años necesitará tener un documento, un Real ID, para poder pasar por aeropuertos a lo largo de los Estados Unidos. Entonces sí va a ser una limitación que no existe hasta este momento. El Real ID no puede ser usado para cruzar la frontera de México o de Canadá o de ningún otro destino internacional, esto según el Departamento de Seguridad Nacional. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Sigue la advertencia por clima severo en el centro y este del país. Más de 50 millones de estadounidenses continúan bajo amenazas de tormentas y tornados. En las últimas horas se han reportado 27 tornados en 6 estados con graves daños, especialmente en Michigan, donde se declaró estado de emergencia debido a la devastación. La amenaza de tornados continúa durante la noche de este miércoles para Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky y Tennessee. Y en temas de salud, el gigante farmacéutico AstraZeneca anunció el retiro a nivel mundial de su vacuna contra el COVID-19. Pero ¿cuáles son esas razones para retirarlo? Anthony Belchi, desde Miami, nos explica. La farmacéutica AstraZeneca ha empezado a retirar del mercado sus dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde la compañía aluden a un excedente de vacunas disponibles, también porque la demanda ha bajado en picado. Voluntariamente ellos pidieron de que se les quitara el permiso para distribuirla en Europa y han empezado a retirarlas a nivel global porque también ya no estamos en ese momento del pico de la pandemia. Además, habría cierta preocupación con esta dosis del fabricante de medicamentos anglo-sueco. La empresa ha reconocido que la vacuna provoca efectos secundarios como coágulos sanguíneos y niveles bajos de plaquetas en sangre. Tenemos que aclarar de que la empresa siempre determinó de que esto era un riesgo que podía tener los pacientes, que es un efecto adverso muy raro. Y de hecho, en sus indicaciones en la vacuna estaba establecido por escrito. Este panorama podría provocar una disminución aún mayor de las tasas de vacunación por la desconfianza que hay en torno a estas dosis contra el virus. Los médicos insisten en que la tasa de efectos secundarios graves es muy baja. La vacuna sigue siendo eficaz. Y la vacunación tiene un efecto importante porque previene enfermedades graves, o sea que se vuelve en un arma fundamental para prevenir muertes por este tipo de virus. Además, también en una época del año donde han aparecido otros virus respiratorios que pueden poner en jaque el sistema sanitario del país. Hay vacunas disponibles tanto para influenza como para COVID y también ahora para mayores de 60 años para el virus sincitial respiratorio. Los médicos recuerdan que el resto de vacunas también pueden provocar efectos secundarios graves, pero son casos prácticamente aislados. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
En otras noticias, este miércoles, en una audiencia en Ensenada, Baja California, en la República Mexicana, un juez vinculó a proceso a un sospechoso del asesinato de los 3 surfistas extranjeros. Vamos inmediatamente hasta Ensenada y está nuestro corresponsal Vicente Calderón, que tiene los últimos detalles de la investigación. Vicente, adelante, cuéntanos cuál es la actual situación, un poco revoltosa por lo que entiendo. Bastante complicada, José. Ese hombre está acusado o fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada y no por el homicidio todavía. Es Gustavo Jesús Gerardo, alias El Quecas, que según dijo el fiscal hoy, en base a las declaraciones de la fiscalía, reconoció ante su novia haber cometido el homicidio. Dijo, me eché a 3 turistas gringos, dijo. Pero ahora la autoridad estatal, para fincarle la responsabilidad más allá de este asunto de desaparición de los 3 turistas, pues está tratando de que la novia sea el testigo principal. Pero hace unas horas, aquí a mis espaldas, en los juzgados federales, esa mujer, Ari Giselle, la novia del Quecas, compareció acusada de posesión de drogas con intención de venta. Y ahí dijo que toda la investigación presentada por la autoridad municipal que la detuvo a ella es mentira y que no la detuvieron en la calle como informaron. ¿Por qué es importante, José? Porque esta mujer está desacreditando las investigaciones hasta el momento de la policía municipal, pero pueden impactar la investigación que podría llevar a castigar a los presuntos responsables del asesinato de los 2 turistas australianos y 1 estadounidense. La mujer va a estar 2 meses presa por cargos federales. El vinculado a proceso, alias El Quecas, le dio el juez 6 meses para la investigación complementaria. Es de que todavía hay mucha confusión. Aún no enfrentan cargos por el triple homicidio, José. ¿Los cuerpos de los turistas ya han sido entregados, Vicente? Entiendo que no. Hoy estaban todavía aquí en el Servicio Médico Forense de Ensenada. Los iban a pasar a una funeraria particular que los trasladaría a Tijuana, donde serían embalsamados para poder hacer el traslado a San Diego y posteriormente a su destino final, José. Y brevemente una última pregunta, Vicente, ¿el motivo de este crimen? El motivo de este crimen, según lo declarado hoy en la audiencia, es robarle a los turistas norteamericanos las llantas y todo el equipo que traían, según declaró este sujeto apodado El Quecas, que aparentemente tiene un largo historial delictivo y amenazada a la mujer que es su novia. Que va para mucho más. Gracias, Vicente. Hasta allá, hasta Ensenada. Un abrazo. Gracias, José, igualmente. No se vayan, tenemos más información en cuestión de minutos después de la pausa. Declaran emergencia eléctrica en la República Mexicana. Por segundo día advierten que los apagones masivos podrían ser más frecuentes. Familiares y amigos dieron el último adiós a un hondureño víctima del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore. Detalles, imágenes al regresar. La noche del martes, gran parte de la República Mexicana se quedó en la oscuridad y la intensa ola de calor que azota al vecino país ha obligado a las autoridades a declarar estado de emergencia en el sistema eléctrico por segundo día consecutivo. Vamos a la capital mexicana. Arturo Vega nos tiene más información. En al menos 21 estados de México se registraron cortes al suministro de luz. Decenas de ciudades se vieron afectadas la tarde de este martes. Los apagones duraron cerca de 48 minutos cuando se registró la demanda máxima con 49.887 megawatts. Es general, no hay luz. Esto obligó al Centro Nacional de Control de Energía a declararse en estado de emergencia por la alta demanda de electricidad provocada por la segunda ola de calor que se vive en México. Tan solo en la capital del país se registró una temperatura de 33.4 grados. Ante estos hechos, el mandatario mexicano aseguró que fue algo excepcional. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Fue algo excepcional que no se esperaba. Los expertos aseguran que estos apagones sí se pueden evitar. Sin embargo, México no cuenta con la infraestructura en caso de que la situación sea grave. Como no se han hecho las inversiones, el margen de acción es extremadamente limitado. Hay una posibilidad que se pueden incorporar de una manera relativamente corta, entre 6 y 8 semanas, 9,000 megawatts de energía renovable, mucha de esa de empresas privadas. La Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la población para tener un consumo de energía responsable, apagando el aire acondicionado cuando no se esté en casa.
Hay que mencionar que en 2019 no se había hecho la infraestructura necesaria de transmisión y vimos cómo cayó la península de Yucatán y la península de Baja California, derivado a que no había suficiente energía eléctrica. Este miércoles el Centro Nacional de Control de Energía se declaró en estado operativo de alerta. Mientras tanto, el presidente de México mantiene una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad para analizar el tema de los apagones. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. El obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, no va a presentar denuncias en contra de los supuestos autores de su desaparición. Por medio de un comunicado mencionó que, siguiendo los principios de Dios, decidió perdonar a quienes presuntamente lo secuestraron. En la carta agradeció a las autoridades, a su abogado y a la comunidad por sus oraciones en un caso que tiene dos versiones encontradas. La de las autoridades, que descartan un secuestro, y el obispo, que insiste que estuvo retenido contra su voluntad. Mientras tanto, en Colombia, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, conocida como ELN, anunció la reanudación de secuestros, argumentando el incumplimiento del gobierno de entregar donaciones de la comunidad internacional. Las dos partes estaban en tregua desde el año 2023 y el ELN había suspendido temporalmente los secuestros en enero. Ante esto, el gobierno colombiano pidió al grupo guerrillero mantener su compromiso con la paz. Y este miércoles, entre lágrimas, tristeza y dolor, fueron sepultados en Honduras los restos de Maynor Suazo. Él es uno de los 6 trabajadores latinos que perdieron la vida el pasado 26 de marzo cuando colapsó el puente Francis Scott Key de Baltimore. Nuestra compañera Lilian Caballero acompañó a la familia en su triste despedida. ¿Qué voy a hacer? Ay, no. Familiares, amigos y todo el pueblo de Azacualpa le dieron el último adiós al hondureño Maynor Suazo, una de las 6 víctimas que murió el pasado 26 de marzo cuando colapsó el puente de Baltimore. Él era un buen joven, pues un muchacho muy alegre, y de aquí todo el mundo lo quería. Aquí en Estados Unidos, allá en todo lado. Maynor vivió en Estados Unidos durante 18 años. Pero nunca olvidó a su comunidad ni su pasión por el deporte. Hoy incluso los más pequeños le rindieron homenaje. El año pasado él me le donó 2 pares de tacos para que jugara en el equipo. Andamos haciéndole honor a él, una por un buen vecino, un buen ciudadano, y otra porque impulsaba el deporte en los niños. No sé, estoy muy orgullosa de él. Él siempre apoyaba cualquier causa noble que en el pueblo hubiese, él siempre era de apoyo. Y aquí nos ha demostrado, ¿verdad?, todo lo que es el municipio, dándonos pues esas muestras de cariño en estos momentos difíciles. A pesar de las controversias entre la esposa y la familia, finalmente Maynor fue velado y sepultado según el deseo de su madre y demás familiares. Ese era mi deseo, eso es lo que yo necesitaba para estar más tranquila. Muy difícil porque nunca quiso dar fecha, ni día, ni hora de la llegada del cuerpo de mi hermano. Yo creo que no era necesario llegar a tantos extremos. En Azacualpa, Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Después de la pausa regresamos con más noticias. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. En Chicago, Illinois, una inmigrante mexicano con esfuerzo y gran dedicación pasó de lavar platos a liderar una cocina en uno de los restaurantes más reconocidos de la Ciudad de los Vientos. Nuestro corresponsal Rubén Pereira nos tiene su historia. ¿Cuál fue el que más disfrutaste de todos los platillos? Detrás de todos los platillos de fusión latina que se ofrecen en el icónico restaurante Carnival de Chicago está Carlos Garza, un inmigrante de Jalisco, México, quien ha sido el chef ejecutivo por 5 años. Para que salga bien sabrosa con los sabores latinos, que no falten. Usando ingredientes que tal vez se usaban muchísimo en la parte de los antepasados, de los abuelos. Hola mamá, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo ese caldo. Y detrás de sus conocimientos de cocina está su mamá, con quien inventaba recetas desde que era chico y las apuntaba en un cuaderno. Y ya me decía, a ver, vamos a apuntar esta, y a veces le decía a mi mamá, oiga, mamá, ¿sabe qué? Vamos a hacer esta receta, vamos a comprar estos ingredientes y vamos a hacerlo, a ver qué tal sale. Como muchos inmigrantes, Carlos vino a Estados Unidos para superarse. Empezó lavando platos en restaurantes y sus ganas de aprender más de cocina lo llevaron a convertirse en un chef ejecutivo, a cargo de decenas de cocineros. El chef Carlos es un ejemplo a seguir. Todos acá estamos echándole ganas en este país que venimos aquí a trabajar. Y esa hermandad que prevalece en la cocina con el liderazgo de Carlos se refleja en la calidad de los platillos elaborados con manos latinas.
La comida estaba buena, estaba muy rica. Para lo que nos dieron, nos gustó mucho. En este icónico restaurante los clientes no solo disfrutan de platillos con una fusión latina del chef Carlos Garza, sino también de un espectáculo relacionado al concepto de este lugar. Como lo son bailables de samba, clásicos de un carnaval y también espectáculos de acrobacia, que nunca dejan de impresionar a los clientes. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. La llama olímpica hizo su esperada llegada a Francia a bordo del histórico velero Belém de 128 años de historia. El símbolo de los Juegos Olímpicos arribó a Marsella y fue recibida por varios atletas olímpicos y paralímpicos quienes tuvieron el honor de llevar la antorcha en tierra firme. Ahí el rapero Julius Marie, conocido mejor como Jules, recibió el emblemático caldero ante 150,000 asistentes. Ya estamos muy cerca de las Olimpiadas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana una vez más en su edición de este noticiero. Gracias por acompañarnos.